Bienvenidos a Eugenio Maslowski en positivo. La palabra presente también significa regalo, y el día de hoy es un regalo de Dios. Te invito a que hoy hagas algo diferente. Vive el presente. Hoy tengo el gran privilegio de hablar con mi amigo John Rutherford, porque realmente nos conocimos oficialmente solo una vez, pero ahora considero que tú eres una gran persona y me gusta ser tu amigo, y espero yo también estar en tu lista de amigos. Gracias. La idea de este podcast de hoy no es hablar sobre lo que ya ustedes saben sobre John Rutherford por Wikipedia o LinkedIn o ninguna de las biografías que el Congreso ha publicado. La idea es hablar con la persona que hay detrás del título de congresista de los Estados Unidos en Washington, D.C. Y me gustaría empezar diciendo que John es un creyente de Dios, igual que yo. Y que eso es uno de los principios que nos han unido, probablemente. Pero a mí me gustaría saber por qué John se volvió cristiano. Sí, bueno, te lo contaré, Eugenio. Es todo un viaje. Fui criado en la iglesia metodista hasta los 14 años, cuando me alejé y empecé a trabajar. En ese entonces se podía ganar lo de un tiempo completo o más un domingo, así que iba a trabajar en vez de ir a la iglesia. Así que yo me alejé de la iglesia en ese entonces y después entré a la universidad y conocí a un caballero que compartía su amor por el cumplimiento de leyes y pensé, ¿sabes? Creo que eso podría gustarme, así que tomé algunas clases con él en el Florida Junior College y luego me fui a Florida State, obtuve mi título de 4 años y volví a trabajar las calles de Jacksonville como un joven policía recién salido de la universidad. Y te diré algo, las cosas que vi siendo un hombre joven, el Espíritu Santo las usó para traerme de regreso a la iglesia, porque en ese momento empecé a ver gente morir de repente, de maneras inesperadas o violentas, muriendo jóvenes. ¿Sabes? Mi experiencia con la muerte hasta ese punto había sido únicamente la de mis abuelos ancianos. Esto es realmente una bendición disfrazada. En realidad sí lo fue. Mira, yo siempre digo, solo el Señor puede tomar todas esas cosas horribles de las que fui testigo y literalmente traer algo bueno de ellas, mi salvación. Wow. Ahora, esta es la parte interesante. Volví a la iglesia en la que fui criado, fui bautizado, le entregué mi vida al Señor Jesucristo. Mi carrera en cumplimiento de leyes se disparó. Me volví sargento, teniente, capitán, atravesé los rangos y yo... De hecho, terminaste siendo un sheriff, lo cual yo no... Sí. Fui finalmente elegido sheriff en 2003, 2007 y 2011. Pero lo que es interesante es que regresé a la iglesia metodista. Ok. Y la gente suele preguntarme, ¿cómo terminaste siendo católico? Y lo que sucedió fue que tomé un libro pequeño de hecho, en la parte de atrás de la iglesia un domingo. Era el West United Methodist Church y eran los 7 principios de la iglesia metodista. Y yo no estuve de acuerdo con ninguno de ellos. Hablé con el pastor al respecto y me dijo, mira, yo tampoco creo en todos ellos, no voy a predicarlos. Wow, pero de hecho fue muy honesto. Sí, y yo dije, entonces, ¿de dónde viene esto? Y me dijo, bien, ya sabes, estas personas en el noreste. Y eso hizo que yo empezara a buscar la autoridad en la iglesia. ¿Dónde está la autoridad en la iglesia? Y fue un proceso de alrededor de 10 años para mí. De hecho, me fui de la iglesia metodista y me fui a una iglesia no denominacional y estuve allí cerca de 10 años y leía todo lo que podía encontrar, realmente buscando la autoridad de la iglesia. Y ahí me encontré con un libro del Papa Juan Pablo II, Cruzando el umbral de la esperanza.
Y después de leer ese libro, supe que quería volverme católico. Pero había algunas cosas que debía superar, como siempre había escuchado que los católicos adoran a María, ¿verdad? Claro. Y este tema de que Jesús está en la Eucaristía, esas son cosas a las que yo nunca me había expuesto y en verdad tuve que aprender a sentirme cómodo con ellas y creer en ellas. Sí. Y entonces ese fue el resto de mi proceso. Y hubo un video tremendo que vi con el que me encontré porque estaba buscando aún las respuestas a todas estas cosas. Y este video se llamaba Dios real, hombre real, de Raymond de Souza. Fantástico. Y contestó Muchas preguntas. que nuestro Señor está en la Eucaristía. Y sabes, realmente fue una búsqueda intelectual para mí el volverme católico. Me puedo imaginar. Bueno, uno de los temas que acabas de mencionar es muy interesante porque yo soy ruso ortodoxo, no soy católico. Pero para mí, en realidad, encontré que estamos perdiendo muchos de los temas en la iglesia, con el ser humano tratando de leer lo que Dios dijo alguna vez. No es lo que creamos que Dios dijo, debe ser lo que Dios dijo. Cierto. Y es ahí cuando empezamos a distorsionar las diferentes iglesias. Entonces, esta es una de las razones por las que creemos en Dios y no en la institución o la iglesia en sí. Y no por esto vamos a la iglesia, porque hay un padre que me guste o no me guste, Cierto. no. La razón por la que voy es porque Dios está en la Eucaristía. Sí, exacto. Y entonces, ese tema. ¿Sabes? Leía un apologista que decía que mucho del dogma en la iglesia no fue escrito hasta que la gente empezó a cuestionarlo. Así que escuchas a la gente decir, bueno, la Iglesia Católica no creó la idea de la concepción inmaculada hasta 400 o 500 años después, y no es cierto. Lo creyeron todo ese tiempo. Pero fue cuando la gente empezó a cuestionar ese dogma que tuvieron que escribirlo y volverlo Específico. bien, Darle explicarlo. una explicación específica. Sí, sí. Y eso sucedió con mucho del dogma en la Así es. iglesia. Y esto es lo que debemos pensar de manera positiva. Creo que cuando tenemos estos años de oscurantismo, es cuando las personas que hemos tenido la oportunidad de obtener la luz, también debemos llevar la luz al mundo. Exactamente. Y creo que es justamente por eso que hay un lugar en la Biblia que dice, prepárate para decirle a la gente de dónde sacas la alegría que tienes en tu vida. Así que debemos tener esas respuestas para la gente cuando nos preguntan como católicos. Es interesante, porque una vez estuve viendo el testimonio de un hombre que era musulmán y dijo que la primera vez que decidió que quería convertirse al catolicismo fue cuando se dio cuenta que en nuestra iglesia decimos que somos hijos de Dios. No somos una persona, somos hijos de Dios. Hijos de Dios, sí. Realmente somos bendecidos con eso, porque, ¿sabes? Para mí es una bendición en mi vida la oportunidad de ir y hablar con mi Padre. Sí, y el entendimiento de que tus pecados no son simplemente perdonados. Eso no es todo lo que está sucediendo. Estás siendo adoptado por la familia de Dios. Así es. Sí, Y sí. eso es lo que buscamos finalmente, porque yo solo estoy aquí de manera provisional. Y sabes, yo creo que Taylor Marshall me metió al equipo. Ahora rezo el rosario a diario. Él siempre dice, si no rezas el rosario cada día no estás en el equipo, pues yo sí estoy en el equipo. Y te lo digo, entre más lo hago, más veo con claridad estos temas del dogma siendo direccionados.
Eso es lo que sucede entre más lo hago. Yo aquí tengo mi rosario. Siempre lo tengo conmigo porque realmente creo que esta es la manera de hacerlo. Y la Virgen María es nuestra madre. Pero avancemos a otro tema porque ser político es algo que puede ser una carrera para algunos, pero para otros es la manera de dar, de entregar un servicio. Dime cómo fue tu incursión en la política. Sí, mucha gente me pregunta, ¿cómo pasas de ser sheriff a ser congresista? Y es una pregunta muy buena, Eugenio, porque una parte de mi carrera como policía, que mucha gente no sabe, es que durante 9 de los 12 años que fui sheriff, yo era la silla legislativa para la Asociación de Sheriffs de Florida. Ok. Teníamos un comité legislativo y un lobista, y le hicimos cabildeo a Tallahassee para unos proyectos de ley que involucraban el cumplimiento de la ley y la seguridad pública. Entonces, lo que yo aprendí de ese proceso fue que realmente puedes ayudar a mucha gente cambiando la ley. Así que eso fue otra oportunidad para Y servir. hacemos este tema mucho más humano, porque realmente uno de los problemas es que a veces la gente olvida que el espíritu de la ley es lo que es importante. Exacto. Entonces lo que pasó fue que ya no pude continuar siendo sheriff después de 3 términos y entonces hice un cursillo. Ok. Y el padre Tom Willis, yo jamás lo olvidaré. Entré a lo que se suponía ser una confesión y terminó siendo una gran conversación sobre mi vida y hacia dónde iba a ir después de ser sheriff, porque yo quería regresar a esa gracia que sentía como oficial de la ley, porque me levanté durante 37 años sabiendo que estaba haciendo exactamente lo que el Señor quería que yo hiciera, y eso es lo más satisfactorio. Y te da toda la fuerza que necesitas para hacer lo que tengas que hacer y levantarte en tiempos difíciles. Y yo quería tener eso de nuevo. Se había acabado mi término, pero yo quería recuperar eso. Y jamás olvidaré que dije algo como, Padre, ¿qué debo hacer para recuperarlo? Y él me dijo, John, no debes hacer nada, solo debes pedirlo. Y es verdad. No lo hagas, pídelo. Y es ahí cuando el Espíritu Santo empieza a guiarte. Exactamente. Porque cuando empezamos a mirar hacia atrás Sí. y vemos a los apóstoles, hasta que los apóstoles no fueron llamados por el Espíritu Santo, ellos ni siquiera estaban convencidos de estar frente a Dios. Sin el Espíritu Santo ellos no hubieran podido lograr lo que lograron. Y, ¿sabes? Algo que yo creo es que si ellos hubieran creído desde el primer día, a ellos los hubieran matado junto a Jesús. Y si los hubieran matado junto a Jesús, hoy no tendríamos la religión, porque se hubiera desvanecido. Así que realmente fue un gran plan maestro que... Sí, lo fue. Sí, y te diré algo. Yo creo que si la gente quiere encontrar la verdadera felicidad en la vida, está en Efesios 2:10. En Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que el Señor ha creado algo para ti ahí afuera, y tú solo debes encontrar qué es lo que Él quiere que seas. Y si lo haces, puede que no seas el más rico del mundo, pero sí serás uno de los Así más es. felices. Y Así eso es Todos lo que... estamos en búsqueda de la Sí, felicidad. sí, absolutamente. Y está en nuestra Constitución. Y ¿cómo puedes combinar tu vida de familia con tu vida de político? ¿Has tenido conflictos que hayan ocurrido en la vida y que luego se hayan vuelto buenas experiencias? Sí, durante los 41 años que estuve trabajando con la ley, mi esposa estuvo sirviendo junto a mí, y lo mismo toda mi familia, mi hijo e hija. Es porque fueron impactados por mi vida, y particularmente cuando entré a la vida pública. Y ahora como congresista,
porque lo que pasó fue, literalmente, esto es genial. Casi 3 o 4 semanas después de la confesión con el padre Tom, créanlo o no, lo que sucedió fue que mi predecesor en DC decidió retirarse. Así que durante 9 años, mientras fui la silla legislativa para la Asociación de Sheriffs de Florida, no tenía ni idea de eso que el Señor tenía preparado para mí. Sí, de hecho, Él construyó el camino. Sí, Él creó el camino y cuando se abrió esa posición de mi predecesor que decidió retirarse, yo estaba preparado. Estabas listo. Y es por eso que has sido elegido en algunos casos sin ninguna competencia. 4 veces van. Wow, Gracias. eso es increíble. Pero siendo una persona de familia, una de las cosas que asumo que te sucedió que fue devastador fue cuando tu hijo se fue a Italia. Pero lo bueno fue que realmente te convertiste en una persona salvaje en Europa. Sí, ¿Cómo fue eso? pues mi hijo se fue a Milán a hacer su maestría y terminó casándose con una chica italiana que nació y creció en la ciudad de Roma. Así que tuvimos la gran oportunidad de ir a visitarlos cada vez que ella estaba ahí durante casi 11 o 12 años, antes de que él volviera a Jacksonville con su familia para trabajar para CFX. Así que eso fue una tremenda, eso abrió muchas oportunidades que nunca pensé que podría tener con mi hijo. Salir del trabajo una noche y solo irnos juntos a hablar y ese tipo de cosas. Jamás pensé que tendríamos esas oportunidades. Pensé que siempre sería durante algunas vacaciones a Italia. Claro. Y sabes, esto me recuerda que tuve la oportunidad una vez de viajar con mis 2 hijos mayores. Ambos ya eran padres de mis nietos. Y mi segundo hijo se estaba mudando de Seattle a Kentucky. Y dijo, ¿por qué no hacemos un viaje solo los 3 en auto de Seattle a Kentucky? De esa forma puedo llevar mi auto conduciendo. Y fue una de las experiencias más hermosas porque fuimos a montar a caballo, a pescar truchas en Colorado, y fue una de las mejores experiencias que hemos tenido. Y ya eran mayores de 30. Yo tengo 2 hijos, 6 nietos y ahora 2 bisnietos. ¡Wow! Y puedo decirte que soy bendecido porque todos menos uno viven acá en Jacksonville. Y tener la capacidad de vivir esos tiempos juntos es realmente genial. Y Fantástica. siendo honesto, eso es algo de lo que hace ser congresista algo difícil, porque estoy ahí más o menos 60% del tiempo, y uno de mis bisnietos solo tiene 10 meses de edad, así que cuando me voy 2 o 3 semanas, Ya te he olvidado. vuelvo, ya ha cambiado. Es genial. Pero otra cosa genial es que les das la experiencia a tus nietos de visitar el Congreso y Sí. entender qué es la Constitución. Y con base en eso, una de las cosas que usualmente hago es que intento hacer una interrupción en medio de la conversación para leer algunas citas motivacionales de alguien relacionado con el trabajo que hace la persona con la que estoy hablando. En este caso escogí a Benjamin Franklin y la cita que escogí de él es la siguiente: bien hecho es mejor que bien dicho. Sí. Y con base en eso, he descubierto que los fundadores de los Estados Unidos eran personas que realmente querían crear un país gobernado por una autoridad superior. Y eran personas de acciones. Y lo que ellos realmente nos pedían era creer en ese tipo de constitución. Constitución guiada por un Dios superior y no permitir que otra gente piense que sepan lo que nosotros realmente queremos hacer. Cierto. Bien, ellos sabían que debía ser un gobierno de la gente, por la gente y para la gente.
y nosotros somos la gente. Sí, y a mí me encanta esa cita de Benjamin Franklin, porque es muy similar a un dicho antiguo que yo siempre decía cuando enseñaba liderazgo a mis hombres y mujeres en el centro de sheriffs de Jacksonville. Y dice, visión sin acción es solo fantasía. 100% Pero cierto. acción sin visión puede ser caos. Lo sé. Entonces, realmente debes tener la acción y la visión juntas. Y es así como puedes lograr las cosas. Bien hechas. Y es lo que haces y no lo que dices. Debes ser capaz de hacer las cosas y no solo hablarlas. Eso es correcto. Y esta es la razón por la que a veces tenemos cosas como cuando dicen, lee mis labios. Eso es algo que la gente no olvida, porque una cosa es la acción y otra cosa es lo que dices. Sí, correcto. Así que debemos vivir basados en lo que realmente creemos y a veces debemos confrontarnos a cosas que son más fuertes que nosotros, pero si somos creyentes de Dios, sabemos que tenemos la fuerza de nuestro lado. Exacto. Por eso dije antes que es muy importante encontrar ese llamado, ¿sabes? Yo me siento muy bendecido, Eugenio, porque no solo he tenido un llamado en mi vida, sino que he encontrado dos, cumplimiento de leyes y ahora Congreso. Y son llamados que puedo decirle a la gente que no he trabajado un solo día de mi vida porque es un llamado, no es un trabajo, así que realmente es una bendición. Yo siempre hablo con la gente y digo que tenemos una habilidad única. Sí. Si descubrimos esa habilidad única, vivimos una vida maravillosa. Absolutamente. Porque jamás trabajamos. Realmente estamos aquí para guiar a otras personas con nuestras habilidades. Y veo que lo que tú dices es esto. Tú guías a la gente. Y esa es una de las razones por las que me sentí tan atraído cuando te conocí, porque no eras el típico político que venía a decir una cosa y luego actuaba de una manera diferente en otro lado. Me di cuenta que hablaba con un hombre real, que hacía bien las cosas. Dime una cosa más sobre estar en el Congreso en Washington, en el Congreso del lugar más poderoso del mundo. Estar aquí Es el mundo es una libre. experiencia única, pero probablemente tuviste una bendición disfrazada cuando empezaste como congresista. Algo que dijeras, esto es terrible, y luego se convirtiera en una buena experiencia. ¿Podrías compartirnos alguna? Sí, bien. Te contaré sobre uno de los primeros proyectos de ley que me asignaron. Fue el acto de parar la violencia en las escuelas del 2018. Y resultó que realmente trabajé con el grupo de promesa de Sandy Hook, que eran los sobrevivientes del tiroteo escolar de Sandy Hook. Y elaboramos la redacción de un proyecto de ley en el que lo importante para mí era que iba a prevenir la violencia escolar antes de que ocurriera, creando un proceso para reconocer a los atacantes antes de que ellos se convirtieran en agresores armados. Y de esto se trata realmente el cumplimiento normativo. Sí, y es como les decía a mis oficiales cuando era sheriff. No quiero ser que seamos la mejor primera línea en un evento masivo catastrófico. Quiero prevenirlo antes de que ocurra. Así que este proyecto de ley hace eso. Pero también usa CPTED, que es Prevención de Crimen a través del diseño ambiental. Algunas personas dicen que es algo como endurecer el objetivo. Y presenté este proyecto de ley en enero 30. Y literalmente 2 semanas después, tuvimos el tiroteo escolar de la escuela de Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida. Una situación horrorífica. Y por supuesto, todo el mundo quiere saber qué hará el Congreso. Y afortunadamente el presidente de la Cámara, Ryan,
tenía mi proyecto de ley y dijo, esto es algo que podemos hacer para realmente ayudar a nuestras escuelas a prevenir que estos eventos ocurran en el futuro. Y ahora creo que aproximadamente $700 millones han sido dirigidos a ayudar diferentes comunidades a asegurar sus escuelas, porque la mayoría de estas instalaciones no fueron construidas para la seguridad, Cierto. fueron construidas para ingresos y salidas rápidas. Pero eso me lleva a una pregunta, porque tenemos muchas discusiones hoy en día sobre la segunda enmienda y yo creo que a veces estamos hablando de la segunda enmienda por unos pocos tiroteos que han ocurrido y que no debieron haber sucedido. Pero también estamos vendiendo millones de billones de dólares en armas alrededor del mundo que están matando a millones de personas. ¿Tú consideras que la segunda enmienda es algo que deba ser retirada? Absolutamente no. De hecho, la gobernadora de Nuevo México recientemente prohibió el porte de armas de fuego por 30 días en el Estado de México. Y espero que el movimiento para darle proceso de destitución sea exitoso. Ella dice que los derechos constitucionales no son absolutos. No, sí son absolutos. Sí. Si alguien puede llegar y quitárnoslos, entonces no son absolutos. Pero tú no vas a quitarnos estos derechos. Y esto es algo que quiero decirle a la gente. Esta situación en la que ella está, ella ahora cree que la respuesta para hacer a Nuevo México más seguro es quitarle las armas a ciudadanos cumplidores de la ley para que los tipos malos, los criminales, ellos igual cargarían sus armas con ellos. De igual manera. Así que la forma en la que quieren parar eso es quitar las armas para que entonces ya ellos no puedan defenderse. Eso no tiene sentido en absoluto. Yo le digo a la gente, el problema no es el arma. Yo podría poner mi arma justo sobre esta mesa y jamás se volverá violenta. Ahora, alguien puede llegar y usar esa arma de manera violenta. Pero eso es violencia humana. Y la razón por la que la izquierda no quiere hablar de la violencia humana, ¿sabes cuál es? Es porque entonces debe hablar de Dios, debe hablar de la fe, debe hablar de la moral. Cosas que no son convenientes para de ellos. la responsabilidad individual. Entonces debes hablar sobre todas esas cosas en vez de, oh, es el arma. No, no es el arma. Es esta cultura de muerte que hemos creado en este país. Desde Roe Wade hemos matado a 63 millones de bebés y sin importar si los matas en el útero o en la calle. Eso solo es geografía. En este país creo que se va a tomar la responsabilidad por esa sangre inocente que ha sido arrebatada. Y a mí me preocupa eso. Y eso me llevará a la siguiente pregunta, ya acercándonos a cerrar. Y es, ¿cuál es tu visión del país que te gustaría dejarle a tus nietos y bisnietos? Sí, bueno, escucha, yo quiero un país que respete los derechos individuales, ayude a los que son menos afortunados, pero que no acumule las cartas en contra o a favor de algún grupo específico. Y necesitamos mantenerlo como una república constitucional. Y debemos luchar por eso. Y debemos regresar al significado de eso. Al principio, Sí, porque... porque en este momento, Eugenio, las dos cosas que veo más amenazadoras para nuestra democracia son las órdenes ejecutivas presidenciales, que es básicamente la rama ejecutiva haciendo leyes. Una dictadura. Están legislando, es una dictadura, están legislando. Y también las agencias de la rama ejecutiva, que están escribiendo reglas, que es legislar por defecto. Y cuando combinas esas dos juntas, te diré que continuar con esta sesión de la Corte Suprema de los Estados Unidos nos llevará a 3 casos administrativos de ley que creo que tendrán un gran impacto en este tema. Estas agencias ejecutivas son agentes del Congreso para llevar a cabo la voluntad del Congreso.
no para suplantar la voluntad del Congreso con su propia voluntad, lo cual es lo que están haciendo actualmente. Eso debe parar. Debemos regresar a la Constitución. Sí. Y algo que yo hago es cargar conmigo en mi maletín siempre la Constitución e intento leerla en algunos momentos que veo que tengo dudas sobre si algo es o no es constitucional. Claro, y cuando permitimos a agentes de la rama ejecutiva legislar a través de reglas y órdenes ejecutivas presidenciales, estamos destruyendo la Constitución. Y somos uno de los pocos países en el mundo que realmente somos bendecidos con una constitución que fue escrita con un concepto real que no ha sido cambiado en 200 años. Sí, ha tenido enmiendas, pero creo que el genio real de nuestra Constitución es si se abre al cambio. Pero debe ser cambio inteligente y guiado. No emocional, sin sentido ni nada de eso. Es muy difícil cambiarla. de acuerdo. Yo creo que, veamos, ¿es perfecta? No. Pero sé esto, es mejor que cualquier cosa allá afuera. 100%. Y esto es lo que queremos dejar a nuestros nietos y bisnietos. Exacto. Muchas gracias. Y tu legado es algo que probablemente queramos llevar a más gente. Oh, gracias. Y verdaderamente aprecio el tiempo que me diste para este podcast. Gracias, Eugenio. Es un placer. Espero que hayas disfrutado del episodio de hoy y si ese es el caso, te invito a que revises todas las frases positivas de capítulos anteriores en la página web Eugenio Maslowski en Positivo. Suscríbete y déjame un mensaje con los temas que te gustaría que discutiéramos en futuros podcasts. Gracias y hasta la próxima.